tema que se va a presentar hoy es la acción. La acción es el modo en que se va a desarrollar la historia. La historia tiene diferentes momentos. Estos son la exposición o planteamiento, el nudo, el clímax y el desenlace. Estos 4 momentos no se dan siempre en orden. Hay historias que van a empezar por el nudo, hay otras historias que van a empezar por el clímax o por el desenlace. Pero el modo tradicional es exposición, nudo, clímax y desenlace. ¿Qué pasa en la exposición o planteamiento? En este momento se da a conocer la situación, más o menos te van diciendo de qué va a tratar y quiénes van a ser los personajes que van a intervenir. En el nudo es el conflicto, es donde las cosas se complican, ¿sí? Va a haber alguna situación que va a hacer que el protagonista cambie su rumbo y la tensión empiece a subir. El clímax es el punto de mayor tensión, es el punto en donde las fuerzas opuestas van a enfrentarse. Y el desenlace es donde se va a restituir el equilibrio de estas fuerzas y se va a solucionar el conflicto. La tensión, para hablar de obviamente de este subidón de tensión, tenemos que hablar propiamente de la tensión dramática. La tensión dramática es la lucha entre dos fuerzas opuestas. Estas dos fuerzas opuestas pueden ser el hombre o el protagonista, hombre contra el hombre, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en el caso de Aquiles contra Héctor, el hombre contra la naturaleza, es decir, el hombre contra, a lo mejor contra una tormenta, contra un tsunami, contra un terremoto, el hombre contra el yo, es decir, el hombre contra su propia existencia. Por ejemplo, en las obras psicológicas se habla acerca de esto, ¿no? El hombre contra lo sobrenatural. Lo sobrenatural puede ser algo inexplicable, no propiamente un fantasma, algo que no se puede explicar. En este cuadro nosotros vemos cómo se va a dar este subidón de tensión dramática. En el planteamiento, la tensión es lineal, se te presenta la situación, los personajes. Por ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja, te dice que había una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja, que un día es mandada por su mamá a llevarle unos panecillos a su abuelita que está enferma, con la advertencia de que no se vaya por el bosque porque si no se le va a aparecer un lobo. Hasta ahí ya se te presentó la situación y se te presentaron los personajes. En el nudo la tensión empieza a subir. La niña, Caperucita Roja, decide irse por el camino del bosque. ¿Sí? Hasta ahí la tensión empieza a subir. Empieza a subir, la niña va, elige el camino del bosque, se encuentra con el lobo, ¿sí? El lobo va a intentar comérsela y vamos a llegar hasta el clímax, que el clímax sería el momento en el que Caperucita Roja se encuentra con el lobo, su antagonista, y el lobo, Caperucita Roja le pregunta al lobo: abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Y el lobo le responde: es para comerte mejor. Ahí se da el clímax. El clímax se va a dar instantes antes del desenlace, ¿sí? Es en el momento en el que dice: ya se la comió, se la va a comer, no sabes, ¿sí? Te tienen en vilo. Obviamente ya sabes que va a llegar el cazador, va a matar al lobo y se va a volver
a restituir la atención. ¿Sí? Como les digo, no todas las obras empiezan de esta manera tradicional. Muchas obras van a tener otro esquema. Ahora, la forma en que se presentan estas acciones es de dos maneras, en forma de fábula, en forma de intriga. En forma de fábula es en forma cronológica. Planteamiento, nudo, clímax, desenlace. En cambio, en forma de intriga ya sería en un orden subjetivo personal del autor. Es decir, que puede empezar por la mitad o puede empezar por el final. ¿Sí? El tipo de fábula o la forma de fábula se le llamó así porque así son las historias clásicas o antiguas. ¿Sí? En cambio, la intriga es para las historias modernas y posmodernas. La fábula te va a provocar seguridad porque tú ya sabes que va a haber un planteamiento, va a haber un conflicto, va a haber una tensión y va a haber una resolución. En cambio, la intriga te provoca una inseguridad porque no sabes qué es lo que va a suceder. ¿Sí? Hay dos tipos de intriga, in media res y in extrema res. In media res significa que son las historias que empiezan por la mitad y luego ya se van planteando, o sea, por ejemplo, una balacera. In extrema res es cuando se empieza por el final, es decir, cuando, por ejemplo, ya comienza el hombre con el hombre muerto en un charco de sangre.